Buenas noches, queridos oyentes de Granada Literaria. En esta ocasión comenzamos el programa con el deseo de que hayan disfrutado de este periodo de descanso, de sus familias, amigos y de todo aquello que les satisface y que normalmente el resto del año no pueden realizar. Tras las vacaciones, vuelve hoy Granada Literaria, espacio cultural de Granada Radio FM, cuyo contenido tenemos el inmenso placer de realizar para todos ustedes semana a semana. Para el que no me conozca, les habla Eva María Velázquez Valverde y estoy encantada de estar de nuevo con todos ustedes. Hoy comienza, pues, una nueva temporada cultural en Granada Literaria que esperamos sea de su agrado, como ha venido siendo desde nuestro primer programa en la emisora. Gracias por continuar en las ondas a nuestro lado. Hoy hablaremos del poeta culterano Pedro Soto de Rojas. Ausencia triste. ¿De qué te quejas, corazón? Resiste los golpes duros de la ausencia fuerte, pues dejaste la vida por la muerte, cuyo triunfo en tu dolor consiste. Mas ay, que tanto la memoria asiste, guerrero vigilante, en ofenderte, que es fuerza que mi amor para valerte en llanto te desate, en llanto triste. Pedro Soto de Rojas nació en Granada en 1584. Fue el primer hijo del matrimonio formado por Martín de Rojas y Ana de Soto, y se cree que también fue sobrino de Luis Barahona de Soto, poeta y médico lucentino del siglo de oro culterano como él. Lo que no se puede dudar es de su pertenencia a una familia prominente, puesto que dos de sus familiares eran uno capellán de la Capilla Real y el otro canónigo de la Catedral de Málaga. Soto de Rojas estudió en la Universidad de Granada y en 1610 se graduó en cánones, humanidades y teología. En la corte perteneció a la Academia del Conde de Saldaña y más tarde, en 1612, ingresó en la Academia Selvaje con el nombre de Ardiente. La Academia Selvaje, también llamada Academia del Parnaso, fue fundada en Madrid en 1612 por Francisco de Silva y Mendoza, un miembro de la Casa Ducal de Pastrana y hermano del duque. La Academia fue nombrada así debido al extraño apellido de su protector, Silva, y entre sus miembros estuvo lo más granado de la escritura literaria del siglo de oro español, tales como Miguel de Cervantes, Saavedra, Lope de Vega o José Camerino. Fue allí, precisamente, en donde Pedro Soto de Rojas leyó su discurso sobre la poética. Las sesiones tenían lugar en el Palacio de Francisco de Silva y Mendoza, situado en la calle Atocha, y cada miembro debía ser identificado por un epíteto relacionado con el amor. Recordemos que un epíteto es un recurso estilístico y que en la literatura, especialmente en la poesía, se utiliza para introducir adjetivos que resultan innecesarios, ya que describen algo que es básicamente obvio o inherente al sujeto. Por ejemplo, dulce azúcar, cálido sol. Desafortunadamente, la Academia desapareció en 1614 con la muerte de Silva. Pedro Soto de Rojas cuenta con la protección de don Jorge de Tobar y don Enrique Enríquez y la amistad de autores tan importantes como fueron Antonio Mira de Amezcua, dramaturgo y poeta, nacido en Guadix en 1577, sacerdote que perteneció al siglo de oro del que ya hablaremos de forma más extensa en otros programas. Soto de Rojas también tuvo amistad con Félix Hortensio Paravicino y Arteaga, poeta, orador y religioso español del siglo de oro, miembro destacado de la Orden de los Trinitarios Descalzos. Y también de primerísimas figuras de la literatura española como fueron Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega o Luis de Góngora y Argote.
Fue partidario del culteranismo y se puso del lado de Luis de Góngora en la guerra literaria que dividió a estos dos poetas desde 1613, en que Góngora publica sus Soledades. Hablamos de la guerra literaria entre culteranos y conceptistas. Recordemos que durante el movimiento cultural del barroco, en el siglo XVII, se complicaron las formas que habían distinguido el arte y la cultura europea durante el Renacimiento. Dentro de la literatura barroca se pueden distinguir dos estilos o tendencias: el culteranismo, también llamado gongorismo por ser Luis de Góngora y Argote su mayor exponente. Góngora era cordobés. Nació un 11 de julio de 1561 en el seno de una familia acomodada y estudió en la Universidad de Salamanca. Fue nombrado racionero en la Catedral de Córdoba y desempeñó varias funciones que le brindaron la posibilidad de viajar por España. Poeta y dramaturgo, muere en la misma ciudad un 23 de mayo de 1627. La otra red era el conceptismo, cuyo representante máximo es Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, más conocido como Francisco de Quevedo. Noble, político, caballero de la Orden de Santiago y señor de Torre de Juan Abad. Nació en Madrid un 14 de septiembre de 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 6 de septiembre de 1645. Quevedo escribió no solo poesía, sino también fue un prolífico escritor de narrativa y teatro, así como de textos filosóficos y humanísticos. Al silencio. Hijo prudente del temor callado y la tiniebla muda, hermano del sosiego y del reposo, a ti buscando voy por monte y prado, a ti con voz aguda invoca ya mi acento numeroso, a ti jamás del mar tempestuoso alterado testigo, a ti de las batallas enemigo que la palestra horrenda no conoces, a ti mi dulce amigo dirijo claras mis incultas voces, a ti maestro sabio que doctos haces sin mover el labio, caro amigo, discreto silencio. Cuando sepas mi secreto, vuelve a tu alcázar y a las sombras todas que ayudan tu concepto con vida, puesto el sol para mis bodas, que yo encubierto quedo, porque aún no me señales con el dedo. El culteranismo representado por Luis de Góngora, en el que prevalecía la forma sobre el fondo descrito, o sea, se centraba en la forma y buscaba la belleza y la riqueza sensorial a través de un vocabulario muy ornamental y ostentoso, con empleo de formas cultas del lenguaje como el hipérbato, figura retórica en la cual se altera la síntesis habitual de una oración, las imágenes y metáforas, neologismos y alusiones mitológicas. El conocimiento profundo del lenguaje y la absoluta destreza del autor con el uso del mismo es totalmente asombroso, de forma tal que si se fijan bien en la propia manera de pronunciar cada verso en el poema siguiente, lleva al lector a la esencia más absoluta de la semántica de la palabra usada, de manera tal que es imposible huir de ella. Sirva como paradigma el último verso del maravilloso soneto Mientras por competir con tu cabello, en el que paulatinamente obliga al lector, a través de la palabra, a ir descendiendo conforme avanza el poema y quedarse en el silencio al que aboca el significado del propio poema. Intenten leer el último verso que les digo y comprobarán cómo sin querer van ustedes bajando el tono de la palabra hasta quedar en la nada que narra y que es la última palabra escrita del poema. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lirio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello.
Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. No sólo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. En contraposición al culteranismo, encontramos el conceptismo, representado por Francisco de Quevedo, casi 20 años más joven que Góngora, que representaba la otra cara de la moneda y con el que siempre anduvo enfrentado. Esta corriente se basaba en las asociaciones ingeniosas de ideas, palabras y conceptos que daban más importancia al fondo que a la forma. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente toda la sangre son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es don din don, es don dinero. Es don din don, es don dinero. Lo que está claro es que entre estos representantes de las corrientes de la época es que el conflicto estaba siempre servido, a modo de duelo literario, enviándose en ambas direcciones poemas satíricos a modo de flechas envenenadas, una enemistad que perduró en el tiempo sin dar tregua. Los problemas empezaron a gestarse allá por el 1600, cuando la corte se mudó a Valladolid y los dos escritores coincidieron, pues la corte era siempre el mejor lugar para buscar fama literaria. Aunque la realidad del porqué de tal disputa no se ha alcanzado a saber nunca, cosa común en los ambientes literarios. Dicen que para entender la enemistad entre Góngora y Quevedo tenemos que pararnos un momento en el contexto. Estamos en pleno siglo XVII, en los años dorados de las letras españolas, donde resonaban Lope de Vega y un Quijote enloquecido de tanta novela de gloriosos caballeros, un boom literario que envidiaban el resto de las naciones, con un Góngora que se había ganado su puesto a punta de versos en reverso,
Y el niño Quevedo, que apenas soñaba con fama alguna, sin tenerla, y le sale al paso, sacando algunos versos bajo el seudónimo de Miguel de Musa, contra Góngora, a los que Góngora, siempre diestro con la pluma, les replica en una disputa que, cuando sale a la luz, termina por tachar a Góngora de judío, cosa nada agradable en una España en la que la Inquisición todavía tenía fuerzas. Por otro lado, Quevedo, que tenía su afición a la bebida, pasa a ser apodado en las calles como Quebebo, ingenio que se le atribuye, por supuesto, a su enemigo Góngora. Góngora atacaba a Quevedo por sus pies deformes, con poemas como este. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que, ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. Mientras las frases de Quevedo, contenidas en sus versos, no dejaban de señalar el tamaño y procedencia, presuntamente judía según Quevedo, de su contrario, con versos como el que sigue. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? Y así, en una enemistad que fue en escalada y que viajó de Valladolid a Madrid para extenderse en fama y furia por toda España, y alcanzó su punto más alto cuando Góngora, por dilapidador de dinero, según se dice, se vio forzado a vender su casa por allá en los 60 y a mudarse arrendado en un piso de Madrid. Quevedo, al enterarse, no perdió la oportunidad y diligentemente adquirió la casa en la que Góngora vivía y pacientemente esperó a que éste se retrasara en algún pago para públicamente echarlo de allí, luego desgongorizar la casa con una limpieza exhaustiva, causándole una terrible vergüenza a un Góngora que ya estaba en sus últimos años de vida y dejando para la historia una de las mayores enemistades literarias de todos los tiempos. El más famoso y conocido de todos los versos es el A una nariz de Quevedo, y que increpaba directamente a Góngora resaltando su nariz prominente, una nariz que, además, para Quevedo era, como decimos, un signo más de que Góngora era judío, el insulto más feroz de la época. A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mar encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado,
Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en cara de Anás fuera delito. Aunque ambas tendencias parecían contradictorias, en realidad una complementaba a la otra, pues estaban unidas por un denominador común, la dificultad y el concepto. Además, perseguían el mismo fin: romper el equilibrio clásico y conseguir los efectos artísticos mediante el lenguaje. Pero sigamos con el autor que nos congrega hoy aquí, Pedro Soto de Rojas. Bienvenidos seáis, rubios cabellos, verde listón seáis muy bienvenidos. Haya vuestro viaje sucedido, cual merecéis y cual merecen ellos. Pues viste, ay, aquellos ojos bellos, luz, objeto del sol esclarecido, ¿cómo quedan decir? Sienta el oído, pues que mis ojos no merecen bellos. Se desatan en llanto, dulce suerte, en esta ausencia que con sangre lloro. Hablad, cabellos, pues de fénix fuiste. Muertos estáis, mas vuestro fin me advierte en verde campo con señales de oro, que alegres los espere, aunque están tristes. Soto de Rojas, ya entrado en años, se ordenó sacerdote y protegido por don Gaspar de Guzmán, el poderoso conde duque. Obtuvo de él varias prebendas, como fue la de canónigo de la iglesia colegial de San Salvador en Granada, situada en el Albaicín en 1616, y la de abogado del Santo Oficio en 1626, aunque él pretendía obtener puestos más altos. A este conde duque fue precisamente a quien dedicó su obra Desengaño de amor en rimas, publicado en 1623. Soto de Rojas volvió a Granada y entabló amistad con el poeta gongorino e historiador español Francisco de Trillo y Figueroa, nacido en 1618 en el castillo de San Martín de Padilla, en Ares, La Coruña, aunque más tarde su traslado a Granada propició grandes amistades literarias como la de Soto de Rojas. Murió en Granada finalmente en 1680. Hasta 1630, Soto de Rojas hizo frecuentes viajes a Madrid, pero a partir de este año se retiró definitivamente a su Carmen del Albaicín, la llamada Casa de los Mascarones, construida sobre unos solares de moriscos, la que describirá más tarde en su lujuriante y sensitiva silva póstuma Paraíso Cerrado, dando a luz sus poemas más culteranos. Soto de Rojas abrazó la estrecha y difícil regla gongorina, es cierto, pero mientras el sutil cordobés juega con mares, selvas y elementos de la naturaleza, Soto de Rojas se encierra en su jardín para describir surtidores, dalias, jilgueros y aires suaves, aires moriscos, medio italianos, que mueven todavía sus ramas, frutos y boscajes de su poema. En 1643, el Cabildo lo nombra apuntador y colector, términos que en el contexto de la poesía se refieren a una persona que señala los errores en la métrica y la rima de un poema, una especie de corrector literario. Lee el discurso contra el ocio y el lord del ejercicio en la inauguración de la Academia de don Sebastián López de Hierro.
Otro de sus poemas más brillantes es el titulado Fábula de Alfeo y Aretusa. Esta fábula está inspirada en uno de los mitos recogidos en las Metamorfosis de Ovidio y cuenta la historia de amor entre el dios del río, Alfeo, y la ninfa Aretusa. En la mitología griega, Alfeo era hijo de Océano y Tetis, según Pausanias. Alfeo era un apasionado cazador que se enamoró perdidamente de la ninfa Aretusa, una cazadora del séquito de Artemisa, hija de Zeus y Leto y hermana melliza de Apolo, que se había prometido a sí misma pertenecer virgen el resto de su vida. Por esto, la ninfa rechazó las pretensiones del Oceánida y huyó a la isla de Ortigia, cerca de Siracusa. Allí, para librarse de su acosador, se transformó en la fuente que lleva su nombre. Alfeo, al ver esto, entonces se transformó en el río del Peloponeso y cuentan que sus aguas se internan en la tierra y viajan hasta Ortigia para unirse a las de su amada. El poema comienza con una larga descripción del espacio y de la naturaleza que rodea a la bella ninfa. Desafortunadamente, se han perdido 39 versos del poema debido a que estaban escritos en los 2 primeros folios que han sufrido la pérdida de su parte superior. Sin embargo, el poema sigue siendo una de las importantes obras de la literatura culterana. En 1623 apareció su desengaño de amor en rimas, aunque su gongorismo es ya muy ostensible en su fábula mitológica Los rayos de Faetón, en 1639, y en su críptico Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, con los fragmentos de Adonis, en 1652. También compuso al menos 126 sonetos y varias églogas. Su obra más famosa es El paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, que es uno de los picos de la poesía descriptiva barroca. Este poema, publicado en 1652, es utilizado por Federico García Lorca como punto de partida en una de sus conferencias para hacer una descripción de Granada y del granadino. En ella comienza hablando de Granada como una ciudad que ama lo diminuto, una ciudad limitada que no quiere salir de su casa. Lorca leyó por primera vez esta conferencia el 17 de octubre de 1926 para inaugurar la temporada en el Ateneo de Granada, instalado desde ese otoño en el Teatro Cervantes, importante lugar de propaganda durante la Guerra Civil que estuvo situado en la rebautizada Plaza del General Sanjurjo, hoy Plaza del Campillo, y que sustituyó al antiguo y viejo Coliseo Olimpia, uno de los principales salones de espectáculos de la capital granadina y que se ubicaba en Puerta Real. El poeta Soto de Rojas falleció en Granada el 4 de febrero de 1658, siendo enterrado ese mismo día en su iglesia colegial a la entrada de la capilla de Santa Teresa. Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Espero que tengan una buena semana y que la salud y la suerte les acompañen siempre. Muchas gracias por su escucha. Hasta el martes que viene.